Abrimos el bloque, nos vamos a ocupar el tiempo necesario para hablar de algo que seguramente no podemos desarrollarlo en su totalidad. Hay un veto presidencial en cosas que duelen tanto como el ajuste y el bono a los jubilados. Eso está en marcha. Es Juan Carlos Juárez quien nos acompaña. Es un amigo de la casa, asesor. Digo bien, Juan Carlos, asesor previsional o asesor en seguridad social. ¿Qué te gusta? Soy especialista en seguridad social, digamos, más allá de que toda mi vida trabajé en el tema, soy abogado y además hice una maestría en la Universidad de Alcalá de Henares, Bien. en España, conjuntamente con la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social. Y un gran asador. Bueno, pero nada, sigo el derecho por sí es dinámico, pero el derecho a la seguridad social es extremadamente dinámico. ¿Qué refugio tienen los jubilados hoy? O el país en tal caso. Ahí está. Están a la intemperie. ¿Sí? Están a la intemperie. Se sabía que iba a ocurrir el veto, lo había anunciado. Sí, ya lo firmó. Sí, además hasta lo parodió en un streaming, canal de streaming, una ¿no? cosa por lo menos desde mi punto de vista, no aceptable bajo ningún punto de vista. Estamos hablando de jubilados que cobran una jubilación mínima real de 314.000 pesos en el mes de agosto, que con un bono discrecional de 70.000 pesos, que si se hubiese actualizado con la misma fórmula que el gobierno aplica para actualizar la jubilación... ¿De cuánto sería ese bono? 160.000 pesos. Ah, correcto. Sigue siendo de 70. Sigue siendo de 70.000. Una canasta básica elemental que la mide la asesoría de la tercera edad está en más de 1.200.000 pesos. ¿Qué más podemos decir al respecto? Además, el aumento del 7.2%, porque todo el mundo se pregunta por qué el 7.2%, porque el presidente Milei, cuando firma el decreto en marzo de 2024, cambiando la fórmula de movilidad jubilatoria, arranca ya sacándole el 7.2%, porque la inflación había sido del 20.5% y él le termina dando el 13.2%, una cosa así más o menos. Por eso es la cifra del 7%. Era para actualizar la fórmula que hizo este gobierno, no estamos hablando de lo que venían a trazar los jubilados, no, la fórmula que estableció este gobierno. Bueno, ¿eso qué va a generar para nosotros que somos profesionales del derecho y nos trabajamos en que se les respeten los derechos a los jubilados? Bueno, va a generar cientos de miles de juicios. Claro. ¿Por qué? Porque en el empalme entre la anterior ley y el decreto presidencial ya tienen esa pérdida, que además es acumulativa. Porque ese 7.2% mes por mes significó una pérdida adicional para los jubilados y los pensionados de la República. Pero para todos, para el que cobra la mínima, para el que cobra la máxima, que hoy está en 2.100.000 pesos. Y Juan Carlos, ¿cuál es el escenario inmediato al veto presidencial? ¿Qué rol y qué cosas puede resolver el Parlamento en relación a avalar o no eso? El Congreso de la Nación debe insistir con los 2/3 de sus miembros presentes, tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores. ¿Qué tan lejos está o qué tan cerca? Yo creo que hay posibilidades, si los diputados y senadores que estuvieron presentes y votaron afirmativamente en su momento mantienen coherencia, consecuencia y realmente se ocupan del problema que tienen los jubilados y los pensionados de la República Argentina, no debería haber ningún tipo de inconveniente para que eso rechacen el veto. Pero hay una cosa que es peor todavía, los discapacitados. ¿Por qué se habla de la declaración de emergencia en discapacidad? Porque esa ley lo que establecía era que la jubilación para un discapacitado llegara por lo menos al 70% de la jubilación mínima. En este mes, una persona, un pensionado por discapacidad va a cobrar 220.000 pesos. Hay como un enganche entre un haber y el otro. Claro, 220.000 pesos. Pero además, esa declaración de emergencia en discapacidad, ¿qué hace? Hay personas con discapacidad que pueden desarrollar alguna tarea en distintas actividades y se permitía que pudieran acceder a un sueldo, a un trabajo formal de hasta 2 haberes mínimos. ¿Se entiende? Sí. Es decir, sin dejar de percibir sin dejar de percibir la pensión. Pero además, la emergencia
en discapacidad establecía que el vademecum, que hace casi 2 años que está congelado, el vademecum de las prestaciones asistenciales que tienen las personas con discapacidad, que pueden ser rehabilitación, medicación, hogares de días, internación, Claro. prácticas de distintos tipos, el acceso a determinados elementos, porque de acuerdo a la discapacidad que la persona tenga, necesita acceder a una serie de cuestiones. Bueno, están congelados hace 2 años esos valores y vos te imaginás qué es lo que ocurre. Bueno, no están recibiendo las prestaciones. Mira, ¿sos optimista con las cámaras? Dijiste. No creo que sea optimista. O sea, ¿querés ser optimista no, o hay una realidad que no. marca que pueden? Tengo un sentido de empatía y de responsabilidad social. A ver, ¿qué piensa un diputado o una diputada cuando le niega a una persona que cobra 220.000 pesos o a un jubilado que cobra 314.000 pesos? ¿En qué está pensando? ¿En qué es lo que piensa? Digo, no, ni siquiera, hablo de un criterio mínimo de solidaridad. ¿Qué tenés para decir cuando dicen desequilibra el presupuesto ese ajuste? El ajuste y actualizar el bono. A ver, bueno, pero si todo afecta el equilibrio fiscal, bueno, el hecho de bajar las retenciones afecta casi este año el 1% del PBI, que son casi 7.000 millones de dólares, y va a afectar en el año que viene casi 14.000 millones de dólares de ingresos al fisco. Eso también afecta. Entonces, lo que vos tenés que tener son prioridades. ¿Cuánto afectaría toda esta medida en el presente año? No alcanza al 0.60 del PBI y el año que viene podría llegar... Nada. Digo, pero además estamos no es hablando... significativo, A sí, ver, sí. todos ajustamos nuestro déficit hogareño. Ahora, ¿qué hacemos? Nos vamos al cine, en vez de irnos 15 días de vacaciones, nos vamos 5, 6, 7, pero no dejamos de tomar los medicamentos que necesitamos, no dejamos de comer, no dejamos de tener el servicio público de energía o de gas, Juan Carlos, hay cuestiones no cambiamos el auto, que hay otras cosas que atender. sí, sobre que ajustar, digamos. Exactamente. Ahora, al margen de la coyuntura y de este desagradable paso del gobierno nacional, hay un debate de fondo real en relación a, por ejemplo, el sistema previsional argentino y cómo se sostiene y cómo se sostendrá de aquí en adelante. No, para nada. No hay. No, para nada, no. De hecho, si vos me decís que no querés tener déficit fiscal, bueno, presidente Milei, dígame, ministro Caputo, campeón, dígame qué va a hacer con los 260.000 millones de dólares de evasión que hay en el sistema fiscal argentino, de economía en negro. Tenemos que cerrar este bloquecito. Espera. Los jubilados, dijiste, ¿va a haber muchísimos juicios? ¿Están dispuestos los jubilados a embarcarse en juicio? Que van a largo plazo, sabemos. Lo tienen que hacer por supervivencia. Sabiendo que lo cobran a los premios, ¿no? Sí, entre 5 o 6 años. Ajá. Bueno, de hecho ahora este gobierno, en esto de ajustarse para tener un equilibrio fiscal, no está honrando las deudas que tiene con los jubilados de juicio que ganaron en primera instancia, en segunda instancia. Que y ya en están la Corte. para pagar, digamos. Más de 90.000 juicios que están para pagar. Mira. Los dato. pocos que se están logrando pagar, que estamos ejecutando los distintos profesionales que nos dedicamos a este tema, es embargando las cuentas. ¿Escuchaste lo que te Mirá digo? dónde llegamos, Embargando las cuentas. Qué bárbaro. ¿Está? Ahora, este es un problema. Si yo dijera que este es un problema del gobierno de Milei, bueno, no estaría ajustándome a la realidad. Es un problema estructural. Claro. Pero que ni el gobierno anterior ni el actual se dedican a resolver. El gobierno que tenía la solución mágica con esa mega ley que votó el Congreso de la Nación, la ley base, decían que iban a lograr que todos los que no estaban registrados en el sistema para tener aporte y contribuciones lo iban a resolver. En un año, ¿sabés cuánto lograron revertir esa situación de esos trabajadores que no están registrados? El 0.3%. Nada. Bueno, Del 50%. ¿hay plazos para que las Debiera cámaras haberlo. se expidan con Diputados, esto? diputadas, senadores, senadoras,
atiendan y tengan responsabilidad y empatía social con los jubilados y con los discapacitados. Eso es lo que tienen que tener. ¿Somos Luján encuentra un buen momento ahora, tu partido vecinal? Sí, nuestro partido vecinal. Digo, sí, está bien, tuyo, sí, son un montón. Sí, nuestro partido vecinal, sí, porque mirá qué curioso, somos Luján, somos Buenos Aires. Ustedes anticiparon. Ustedes estaban de antes, Desde el 2018. Bien. Y eso creo que tiene que ver con una cuestión vital que era para la provincia de Buenos Aires. Poder territorializar y proponer y generar la propuesta electoral en el ámbito de nuestra identidad, sin que sea necesario entrar en la discusión presidencial nacional o de diputados nacionales o senadores nacionales. Eso me parece que es, yo la verdad no lo conozco, nunca he estado, pero me parece una muy buena decisión del gobernador Kicillof, que lo hizo contra todos los pronósticos y contra todas las presiones que tuvo. Esto de realzar lo local, el La debate provincia, y la discusión. Éramos una de las pocas provincias que no teníamos el calendario electoral por fuera del calendario nacional. Y Me parece en que lo eso tiene que ver distrital, con el federalismo. ¿Y en lo distrital, Juan Carlos? Fundamental. Fundamental porque ahora vemos que todos los intendentes tienen delegados, ¿no? La lista de... El concejal no importa, pero la lista es de este o es del otro o de la otra, ¿no? Y nosotros seguimos potenciando nuestra territorialidad. Tenemos una muy buena lista que hemos logrado. Contame, ¿cómo fue la decisión de la conformación de la lista? Bueno, nosotros venimos charlando con Julio Zamora, que encabeza la lista de senadores de la primera sesión electoral, en esta construcción de Somos Buenos Aires, ya desde mediados del año pasado. Zamora de Tigre, ¿no? Digo, Sí, para señor. que Exactamente, te intendente de Tigre, con una gran gestión, con un modelo que se puede adecuar muy bien, exportable a cualquier distrito de la provincia de Buenos Aires, con su idiosincrasia, con sus particularidades. Fíjate un dato, Luján tiene el doble de delitos de los que tiene Tigre, por ejemplo. Y son vecinos. Nosotros Luján, hoy los números que tiene Luján están más cercanos a los que tiene José Cepaz, por ejemplo. Entonces ahí, fíjate, Luján, el intendente de Luján, el intendente de la Cámpora de Luján, se sacó el hospital de encima, porque se lo sacó de encima. Los vecinos de Luján se quedaron sin un prestador de segundo y tercer nivel. Y el intendente de Tigre está construyendo un hospital municipal de alta complejidad. ¿Cómo se ¿no? entiende? ¿Está? Los contrasentidos, ¿no? Las contradicciones. Te podrán decir por recaudación, que no es la que tiene Luján, la que tiene Tigre. Es que Luján tiene muy buena recaudación, además que te ponen tasas que son impuestos. ¿Por qué? Explícale la diferencia. ¿Por qué tasas que son impuestos? Porque cobrarte una tasa sobre el consumo del combustible para vehículos y sobre la red de gas es un impuesto, no es una tasa. ¿Qué beneficio me da el municipio? Porque la tasa es por una contraprestación. Sí. Yo ya pago impuestos nacionales y provinciales en los combustibles. Sí, pasa en otros distritos también, ¿no? Esto de esta doble imposición. Sí, bueno, pero también pago por el metro lineal de la red de gas. ¿Qué tiene que ver el municipio con la red de gas? No me da el gas, no hace la obra, nada. Nada, absolutamente nada. Esperá, volvamos. ¿La conformación de la lista fue sencilla? ¿Se han puesto de acuerdo rápido? No fue fácil. Mira, no vamos a venir acá, porque yo también es una cosa que la política comete un error. Claro, porque si no parece que los vecinalistas son todos buenos. No, cada uno defiende su espacio y está bien. Está perfecto. A mí no me molesta que alguien tenga aspiraciones de ocupar un lugar o de encabezar una... Me parece lo más correcto. Lo que hay que entender es que llega un momento en que hay que cerrar esa discusión. Y en un mecanismo que nos permitió, que ese creo que fue un faltante, de tener una contienda interna para seleccionar los candidatos, hizo que terminaron definiéndose. Lo que no se hizo en el nivel local se hizo en el nivel seccional. A ver, y en esas reglas, y en esa cancha, y en esa pista pesada estuvimos todos. Algunos se creen más favorecidos y otros menos favorecidos. Pero la realidad es esa, hay que contar las cosas como son. Y nadie tiene que enojarse, ni ponerse mal,
ni ponerse insultante contra el otro. Hay que aceptar las cosas como son y decirlas como son. Nosotros logramos que tener encabezar la lista de Somos Buenos Aires. Un sector del radicalismo está siendo parte con el segundo lugar de la lista, un sector del peronismo en el tercer lugar, y así sucesivamente, tanto en la lista de concejales como en la lista de consejeros escolares. ¿Cómo se definió el primero? No, el primero lo discutimos, bueno, hay un sector del radicalismo que no aceptó esa decisión, bueno, decidieron no estar, y está bien, está correcto, yo no me voy a enojar por eso, ni van a pasar a ser ni mejores ni peores, es una decisión. La tomamos con el resto de los que integrábamos y llevamos la lista acá. ¿Y quién la encabeza? Y arriba la avalaron. Encabeza el licenciado Cristian Alberti, que es un joven fundador de Somos Luján, que curiosamente lo trajo a Somos Luján un gran dirigente fomentista, formado en la fragua del gremialismo peronista, de la Asociación Obrera Textil, pero que también fue fundador de Somos Luján, y se encontró con quien habla y con otras personas más que proveníamos del radicalismo, luego del GEN, y la verdad que Cristian se ha integrado muy bien, con mucha gana, con ideas, proyectos y pensamiento propio que contienen a este colectivo que Somos Luján y que se integra de manera extraordinaria con lo que somos Buenos Aires. El primero, sí, yo te voy a decir una cosa. Antes de que se definiera si Cristian iba a ser candidato, si después iba a ser primero, segundo, tercero, el primero que lo vio fue Julio Zamora. Julio Zamora dice, me gusta el perfil de Cristian para candidatear. Y algo sabe Zamora. Y justamente en la figura de Zamora hay un rol o una característica que se destaca, que uno no, al menos en lo personal, no suelo emparentar con la actividad política, más allá de que muchos políticos sí lo sostienen, y que es el tema del arrojo, de la valentía, porque Zamora confrontó con estructuras nacionales haciendo campaña, que todavía la siguen haciendo, en su contra, ¿no? En el plano local. ¿Por dónde se traduce esa valentía de Somos Luján para proyectar la política distrital local? Bueno, creo que el hecho de nosotros, de haber armado, de venir de muchos de la militancia nacional, de haber ocupado cargos nacionales y provinciales, armar un partido vecinal, también fue un acto de valentía en términos de convicciones. Sí. Defendimos nuestras convicciones, nosotros creemos que la política tiene que apostar a lo territorial, lo local tiene que ser lo transformador, lo innovador, lo inclusivo, lo amplio, lo que integre más allá de las discusiones provinciales y nacionales. Y en ese sentido Julio Zamora ha dado una muestra extraordinaria, como tantos intendentes e intendentas de la provincia de Buenos Aires. Pues estuvo acompañando Zamora, ¿no? Sí, estuvo, la verdad que tuvimos la satisfacción de que arrancara en Luján su campaña, y para nosotros es un halago y una gran responsabilidad. Y también, digamos, nosotros tenemos una lista de personas que tienen esa valentía de las convicciones. Cristian expresa eso, la segunda candidata, Paola Binetti, que viene del radicalismo también. El tercer candidato, que es Gustavo Sica, que ha sido concejal, ha sido funcionario municipal, es un especialista en seguridad, ha estado de asesora a nivel nacional en materia de seguridad, se ha formado, ha hecho una especialización en materia de seguridad. La cuarta candidata nuestra, Cristina Anemagine, ha sido la precursora de la mesa de violencia familiar y de niñez en Luján, porque fue asesora mía cuando yo era diputado provincial. El quinto candidato, Alexis Pelagata, un joven que militó conmigo, se sumó conmigo a la Unión Cívica Radical cuando fui candidato a intendente en el 99. Me acuerdo como si fuera ahí, hoy que yo fui a hablar con su papá y con su mamá, porque tenía 19 años, para que me autorizara para militar. Digo, esta es historia de pueblo. Sí, claro. sí. Esta es historia de pueblo. Entonces, estas cosas, y el resto de la lista también, el primer candidato a consejero escolar, perdón, es un joven que es chef y es auxiliar en materia gastronómica en el ámbito educativo en Luján, preocupado para que los chicos reciban lo que dice la licitación que licitó. Bueno, el sistema alimentario escolar es un gran tema, no que te digan una cosa, y le ha traído inconvenientes también eso. Y eso también tiene que ver con la valentía. Juan, tengo que cerrar. Vení más seguido.
Más que por Zoom, vení más seguido, de verdad, es importantísimo escucharte. Lujanense es el habitante de Luján, ¿no? El lujanense. Sí, Hablale al lujanense en un minuto, cerrá vos y decirle porque es importante que vote. Lo hablábamos fuera de aire, es importante la participación. Mire, yo a los queridos vecinos y vecinas de Luján les puedo decir lo siguiente, más allá de las convicciones partidarias que uno puede tener a nivel nacional o provincial, les quiero señalar lo siguiente. Tenemos que salir de la locura, de la impunidad y de la crueldad. Ninguna de las dos cosas nos lleva a un buen lugar. Hay que construir una alternativa con Julio Zamora y muchos intendentes de la provincia de Buenos Aires y Juan Schiaretti a nivel nacional, y era el grupo de estos 6 gobernadores que dieron el grito federal. Estamos construyendo esta alternativa, una alternativa que nos contenga a todos. Yo sé que vos no querés ir a votar, está dentro de ese 50% que no querés ir a votar porque no te representa uno y otro. Acá estamos nosotros con Cristian Alberti como primer candidato a concejal en Luján y con Julio Zamora como primer candidato a senador provincial para que vos tengas la posibilidad de elegir una alternativa y salirle de la locura, vuelvo a repetir, de la impunidad o de la crueldad. Ninguna de esos dos caminos nos llevan a buen puerto. Tenemos que construir alternativa. Estás convocado para votar eso.